Y vamos entonces a convocar al maestro Eduardo Bojórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores S.C., y como moderador, el presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, el maestro Alfonso Zárate Flores. Bueno, mientras se integra nuestro panel, queremos una vez más agradecer la participación de los siguientes patrocinadores: Komatsu Maquinarias México, Holcim Pasco de Acero, Cemex Central, Sixa Carso, ICA Constructora de Infraestructura, Ameco Services, Vega Saldaña, Autodesk, Alarife, Constructora y Edificadora GIA+A, Gadu, Grupix, Diabas, Vice, Grupo Promotor Aries, Tirac, Imperquimia, Sistemas de Prepago, Concer, SEM Materiales, Construmac, Travis, American Express, Layermex, SADSB, Zapata Camiones, Grupo Indy, Construplan, Idinsa, Terrasat, Icaflour, ITC, ISIC y Casa Cuervo. Muchas gracias. ¿Estamos listos con el siguiente panel? Muy bien, aquí los tenemos ya. Como moderador, el maestro Alfonso Zárate Flores, y por supuesto el maestro Eduardo Bojórquez López y el doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, por favor. Queda con ustedes nuestro moderador, el maestro Alfonso Zárate. Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, es un panel que recupera algunos ingredientes que son muy sensibles para la sociedad mexicana, no solo para los constructores, no solo para los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sino en términos generales para los mexicanos, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la impunidad, que tiene que ver con la multiplicación de las reglas, y creo que vale la pena ofrecer unos trazos de una contextualización histórica y decir que a lo largo de muchas décadas el sistema político mexicano estableció una figura predominante que fue la del titular del Poder Ejecutivo. El presidente de la República fue siempre en nuestro sistema el gran vértice, el gran dador de bienes y males, el juez de última instancia, y acompañado con esta glorificación al jefe del Ejecutivo, al presidente de la República, estuvo también otra característica que fue la marginación de la sociedad en la cosa pública. Yo podría rastrearlo tan viejo como en los tiempos del virrey Marqués de la Croix, que le decía a los mexicanos que teníamos que aprender a callar y a obedecer y no a meternos en los altos asuntos del Estado. Pero en realidad esta lógica de expropiarle a los ciudadanos la participación política se mantuvo durante los largos años del porfiriato, y yo diría que incluso durante los años de la posrevolución.
la política como una cosa que implicaba solamente a los políticos. Y creo que también este tema de la corrupción y de la impunidad tiene que ver con la cultura o la precaria cultura cívica de muchos mexicanos. Es decir, que cuando nosotros escuchamos frases como el que no tranza no avanza, está bien que roben pero que salpiquen, o la amistad se demuestra en la nómina, todas estas frases de la cultura cínica nos expresan precisamente una serie de actitudes, casi diría yo, de tolerancia respecto a estos excesos del poder. Y quizá una de las expresiones más claras de esta cultura cínica se dio con un presidente de la República que fue el general Álvaro Obregón, a quien se le atribuye la frase de no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. Pero no solo eso, yo recuerdo una referencia del periodista español Blasco Ibáñez, quien vivió en México en los años 20 y que refiere una entrevista con el jefe del Ejecutivo, con el general Obregón, y dice que Obregón lo recibe con algunos amigos y empezando la conversación le dice: usted debe haber escuchado decir que soy un ladrón. No, señor presidente, le responde Blasco Ibáñez, ¿quién iba a decir semejante cosa? Sí, la gente dice que soy un ladrón, pero me quieren mucho. ¿Y sabe por qué? Porque en México los ciudadanos asumen que todos los presidentes robamos y pues yo nomás tengo un brazo. Entonces, la cultura del cinismo, del Manco de Celaya, era una parte del reconocimiento de esta manera de ejercer el poder. Por fortuna, desde finales del siglo pasado empezó a emerger una presión de parte de la sociedad y de los sectores más conscientes de la sociedad para crear instituciones que sirvieran de alguna forma de un contrapeso a los excesos del poder público. Son momentos en donde nacen instituciones como el IFAI, como el INE, como desde luego en la sociedad civil Transparencia Mexicana, México Evalúa, Fundar, etcétera, y todo esto va a generar una presión creciente respecto del comportamiento de los poderes públicos. Bueno, a partir de esos elementos, yo quisiera preguntarte en primer lugar, maestro Bojórquez, ¿cuál es tu visión sobre este tema de la corrupción, de la transparencia, de la rendición de cuentas y cómo afecta a la industria y particularmente a la industria de la construcción? Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Gustavo. Felicidades por este cierre. Estamos en un momento, yo creo que de tan pocas buenas noticias, y no estoy tratando de hacer un eslogan de gobierno, que creo que hay que empezar por ver dónde estamos realmente en este tema. A ver, primer asunto, lo dice el maestro Zárate con mucha claridad, este dejó de ser un asunto de los políticos para convertirse en un tema de la agenda de la sociedad mexicana. En la hora que nos tocó el tráfico compartido del aeropuerto para acá, una de las cosas que discutimos es que por fortuna el sector privado ya está hablando con mucha más claridad de estos asuntos. Recordábamos en el trayecto, tuvimos una hora, hicimos la historia, cuando Gerardo Gutiérrez Candiani, al frente del CCE, dice por primera vez que la mitad del problema de la corrupción es el sector privado, vamos, le tundieron todos los organismos cúpula, pero Juan Pablo Castañón tuvo que hacer exactamente lo mismo y mover más allá la aguja, no pudo desdecirse, reconocer que parte del problema es el sector privado y que parte de la responsabilidad para cambiar esto está en el sector privado. Y ya que lo había hecho Juan Pablo Castañón muy bien, le vuelve a mover la aguja Gustavo de Hoyos en Coparmex, ¿no? Y entonces salen a la calle
y se van al Ángel y dicen el problema de la corrupción es un problema grave. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Gustavo? Lo hemos vivido y platicado muchas veces. Esta Cámara también ha cambiado mucho en los últimos años. No es un asunto menor expulsar a un agremiado como Odebrecht, incluso si se trata de un delito confeso, ¿no? Es un cambio de actitud en el tema. Entonces, primera buena señal para el país. Ya estamos hablando con libertad del asunto. A Luis Carlos y a mí, me acuerdo que en 1999 tratamos de hacer algo que era, y lo hicimos, en buena medida gracias a ti, Luis Carlos, que era absolutamente improbable en México, que era hablar de corrupción en Washington. La primera tarea que nos pusimos en 1999, haber sido mayo, fue hablar del tema de corrupción en México, en Washington. Bueno, nos miraba Santiago Levy con extrañeza, ¿no? Los que invitábamos al seminario decían, pero ¿cómo? Vamos a hablar del problema de corrupción en México, en Washington, ¿no? Y vamos a decirle al mundo que tenemos un problema y que lo estamos tratando de enfrentar. Bueno, por fortuna, muchos años después, lo hablamos con esta franqueza y le estamos entrando como se le tiene que entrar a estos problemas. Segundo asunto que yo creo que podemos entender muy bien, lo hizo también el maestro Zárate con mucha claridad. Ya no basta hablar de transparencia. La transparencia solo posibilita la rendición de cuentas, es solamente un componente de esta ecuación, y hay una serie de componentes que hay que atacar en su conjunto y de manera integral para dar resultados. A mí me gusta, para usar una técnica que me ayuda a reproducir esto, es transparencia por un lado, anticorrupción por otro y control efectivo de la impunidad. Son tres piezas en este rompecabezas. En el que habíamos avanzado más era en la primera, en crear órganos especializados en materia de acceso a la información pública y posibilitar que la información se publicara en portales web y otras cosas. A tal punto habíamos avanzado que Veracruz, por ejemplo, le iba muy bien en los índices de transparencia presupuestaria durante el periodo de Javier Duarte, porque era transparente. Todos los contratos con las empresas fantasma estaban en la página web, ¿no? No había ninguna duda de la transparencia. De lo que había muchos problemas era de integridad, de control efectivo de la corrupción y por supuesto un amplísimo margen para la impunidad. Pero hoy ya entendemos eso, que no podemos reducir al tema de la transparencia, decir yo ya lo puse en la página web, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué descubrimos, por ejemplo, cuando se subieron más de 40,000 datos del sistema Compranet en datos abiertos? Bueno, pues que más del 70% de las operaciones son adjudicaciones directas, lo que debía haber sido la excepción es la regla, y ahí podemos encontrar mucho más. Pero creo que el segundo punto importante es que hemos entendido esto. El tercer tema, que yo creo, también lo decías, maestro Zárate, y creo que hay que reconocerlo, hay un nuevo actor en esta ecuación que ya no le responde a los intereses tradicionales, que es la emergencia de la sociedad civil. Lo que las organizaciones de la sociedad civil han conseguido en términos de controlar la discusión pública, hacer agenda, incluso tratar de que se legisle con éxito, a veces con muchos y rotundos fracasos sobre ciertos temas, ese actor no existía en la ecuación política mexicana. No había un grupo de interés cuya única función es llevar más lejos el estándar. A mí me tocó ser coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el lado de la sociedad civil cuando México tomó la presidencia, y en la primera reunión de trabajo con el presidente Obama, lo que nos decía el presidente Obama, la verdad es que es bastante útil para este tipo de conversaciones. En la primera sesión de trabajo nos dijo: nada bueno ha pasado en el mundo sin que haya sido antes un reclamo de la sociedad civil. No existen cosas que se hayan movido en el mundo. A los políticos norteamericanos, nos decía Obama, no les importaban los derechos civiles. Les empezaron a importar los derechos civiles cuando empezaron a haber movimientos cívicos de la defensa de los derechos civiles. Y a los constituyentes y a los legisladores británicos no les preocupaba el voto de las mujeres porque ellos ya estaban sentados en el Parlamento británico, ¿no? Fue un reclamo social. Hubo primero un movimiento social que impulsó estos temas, y así se fue haciendo una larga lista de asuntos. Decía, bueno, por cierto, Hamilton, Jay, el propio Jefferson eran sociedad civil, ¿no?
Algunos decidieron después cruzar a ser gobierno, pero antes que otra cosa eran ciudadanos. Y terminó diciéndonos algo muy interesante: si yo voy a terminar mi gobierno y voy a regresar al puesto más importante que puede tener un servidor público, voy a ser ciudadano otra vez, y desde la ciudadanía se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que ese es otro factor extraordinario de nuestra sociedad en este momento. Hay una sociedad civil organizada y desorganizada, de las dos, que ya tiene esto como una prioridad en su agenda y que la ha convertido en un tema de la sociedad mexicana y que quiere empujar la sociedad mexicana. Yo no creo que solo la sociedad civil incluye al sector privado, pueda dar la batalla. Se necesitan liderazgos del otro lado, y aquí aclaro, no voluntad política. Me he hecho bastante conocido por decir que me opongo a la idea de la voluntad política, porque la voluntad política hace pensar que la ley se cumple solo cuando se te antoja. Un servidor público no puede regirse por la voluntad política, entonces ahí no hay Estado de Derecho. Lo que sí creo que falta, y falta mucho, es liderazgo político en este tema, que es muy distinto, que es la capacidad de conducir los ánimos de todos los que estamos aquí presentes y empezar a mostrar que este conjunto de reformas, acciones, lo que se necesite hacer, incluso tomar decisiones duras como procesar a los amigos políticos y no solo a los adversarios políticos, que es mucho más fácil hacerlo. Creo que ese liderazgo político todavía no está. La clase política está muy lejos de liderar apropiadamente este tema, en buena medida, y seguramente Luis Carlos abundará sobre esto porque es otro tema en común, en buena medida porque no saben cómo romper el ciclo perverso del financiamiento de la política, el del financiamiento legal y del financiamiento ilegal de la política. No saben cómo romper con la idea de que las licitaciones empiezan en las campañas y que los proyectos que se prometen pues tienen una razón de ser más allá del desarrollo, que es cumplirles a los financiadores y si quieren llamarlos así, a los inversionistas en política, porque no son precisamente filántropos, cumplirles una vez que se llegue al gobierno. Me queda muy claro que mientras la clase política no logre deshacerse de esta camisa de fuerza que es el acceso al poder a través de recursos legales e ilegales para llegar a la política, no solamente vamos a ver muchos Kuczynskis, que ya es el cuarto presidente investigado en Perú, 3 expresidentes más el presidente en funciones que ha decidido el día de ayer renunciar. No solamente veremos a 3 expresidentes, bueno, 2 expresidentes, 1 en funciones en el caso de Brasil, sino que no podremos hacer que nuestros gobiernos estatales funcionen mejor y tampoco nuestra política nacional. Yo creo que ahí hay un nudo que es la siguiente etapa en esta conversación, que es cómo rompemos el ciclo perverso del financiamiento de la política y las elecciones, y esto para esta industria creo que es obvio, tiene un particular interés e importancia. Gracias, Eduardo. Yo creo que es muy esclarecedor tu frase de las licitaciones empiezan en las campañas, y yo quisiera tomar eso de pretexto, doctor Luis Carlos Ugalde, para preguntarte, como expresidente del Instituto Federal Electoral y como estudioso de los fenómenos del poder, ¿cuál es tu lectura sobre este tema de la contratación de la obra pública, de la corrupción vinculado a las campañas electorales en curso? Yo lo diría de una manera mucho más coloquial. Eduardo lo dijo, la corrupción empieza en las campañas. Yo diría, la borrachera empieza en el precopeo. Y justamente estamos ahora en el precopeo. Y efectivamente yo creo que buena parte del problema creciente de corrupción en México está ligado de manera directa al encarecimiento de las campañas políticas y al encarecimiento del fondeo de campañas políticas por medio de desvío de recursos públicos y por medio de donaciones privadas ilegales, no registradas. Y creo que esta industria, y no solamente es el caso en México, es el caso en todo el mundo, es una de las industrias más afectadas, que más es parte del problema y que por lo tanto vale la pena que todos pensemos cómo salir de esto. Porque yo supongo que muchos de ustedes, algunos de ustedes han sufrido una suerte de extorsión, la están sufriendo en estos momentos, la van a sufrir la próxima semana
Y yo creo que a todos les convendría un mundo en donde este fenómeno no estuviera fuera de control como está. Y me parece que a todos convendría que en lugar de que cada vez que va a cambiar un gobernador, o cada vez que va a cambiar un secretario, o cada vez que va a cambiar un sexenio, el dolor de cabeza, el desgaste, la molestia, la incomodidad de tener que estar empezando a construir lazos personales, mostrar buena voluntad, sonreír, antesalas, cenas, comidas, pagos, sobornos. Esto verdaderamente es una cuestión anticuada, desgastante, ineficiente, que al final les encarece el modelo a ustedes, encarece la obra pública, genera una corrupción fuera de control, y me parece que esto no sirve para nada, o podría funcionar mejor en niveles mucho más contenidos. No como presidente del IFE, yo tuve el privilegio de serlo, pero desde el IFE no se ven estas cosas, desafortunadamente, Alfonso. En el IFE, lo que se ve hoy, en el INE, lo que se ven son los informes de los partidos, y los informes de los partidos vienen suficientemente cuidados, maquillados, para reportar a la autoridad los gastos que se pueden reportar, los ingresos ordenados, y los partidos llevan una contabilidad doble. De tal forma que desde el INE, desde el IFE no se ve nada. Yo empecé a analizar este tema hace algunos años, ya desde la consultoría a la que me dedico, desde la academia, y a partir de una serie de estudios, uno de los cuales, por cierto, se va a publicar en algunas semanas, es un estudio global del problema del financiamiento ilegal de campañas políticas, y básicamente los hallazgos son los siguientes. Una campaña política de gobernador puede costar en promedio 10 veces más de lo que la ley establece. 2, se fondean de desvío de recursos públicos, y este tema se ha venido documentando cada vez más a través de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, se han venido documentando a través de algunas investigaciones hechas por organismos de la sociedad civil, como Mexicanos Unidos contra la Corrupción, y ese es un hecho que está ahí. Desvío de recursos públicos. Te incluyen algunas de las investigaciones, por ejemplo, que se han hecho en el estado de Chihuahua, en el estado de Veracruz, donde han venido saliendo a la luz pública diversos modus operandi. Eso es algo generalizado en buena parte del país, no es propiedad de un partido político, esto es un problema sistémico. Uno de los problemas que tenemos en esta temporada de campañas es que los candidatos tienden a decir que la corrupción es genética y que tiene color. No es cierto. Los estudios que hemos hecho nosotros de fondeo ilegal de campañas muestran que todos los candidatos, sean del partido que sea, se fondean de forma ilegal, no hay distinción. Claro, si un partido tiene más cargos políticos, pues va a tender a hacer más operaciones de este tipo, pero no es porque sea más propicio o tenga una inclinación mayor a los otros, simplemente es el número de oportunidades que tienes para cometer estos actos ilegales o de corrupción. Y la segunda fuente que atañe a esta industria es el fondeo ilegal de la industria de la construcción, principalmente, de la industria hotelera, de los giros comerciales que requieren permisos de gobiernos municipales, como es la industria restaurantera, de los antreros y de todo aquel que requiere un trato con el gobierno para poder operar. Y la industria de la construcción es una de las que más requiere esto, por varias razones que ustedes conocen mejor que yo. Primero, por los volúmenes que operan en contrataciones públicas. Segundo, por la enorme liquidez para hacer pagos que maneja la industria y que les permite justificar salidas de dinero para donaciones en efectivo a campañas, y se pueden justificar de muchas maneras porque es una industria proclive al uso de efectivo. La pregunta central es, y yo no quiero que me la contesten, pero es, yo muchas veces que he platicado, Alfonso, de esto con empresarios, algunos de ustedes me han invitado en muchas ocasiones a estas charlas y he platicado en grupos en muchos lugares del país, la respuesta que yo obtengo cuando digo, ¿y por qué no lo denuncian? Es, no estoy loco, ¿cómo crees que voy a denunciar si nosotros necesitamos tener un buen trato con el gobernante en función? Es el segundo comentario que hago. Bueno, pero si salen todos unidos, pues va a ser, ni modo que castiguen a todos. Y me dicen, no, pues pueden irse con los del otro estado. Bueno, y si todos ustedes salen juntos, bueno, a lo mejor pueden ir a Guatemala, ¿no? Con constructores, pero lo que trato de decir es que la acción colectiva tiene un beneficio.
un beneficio de que, reitero, así como algunos constructores se pueden beneficiar de un trato cercano con el gobernador, el problema es que a lo mejor en 4 años ese trato cercano ya no existe porque ya cambió el gobernador y es amigo del otro constructor. Entonces mi pregunta es, en un horizonte intertemporal, ¿no es mejor para la industria tener tratos más imparciales, en donde haya reglas más claras, en donde sea la excepción el soborno, lejos de ser la regla como parece ser hoy en México? Yo creo que sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer varias cosas. La primera es que ustedes van a tener aquí mañana a 3 o 4 candidatos a la presidencia. No sé si vaya a haber alguno por parte de la industria, quizá Gustavo vaya a dar la bienvenida, por supuesto, pero pregunto, ¿qué acaso no habría que forzar de ellos mañana aquí un posicionamiento claro en el tema de la corrupción en contrataciones públicas y el problema que se enfrentan las candidaturas y las campañas para tener que obtener recursos? Porque este mismo problema, cuando lo platicas con los candidatos, es el mismo, es el dolor de cabeza de tener que ir a tocar puertas, de tener que ir a adquirir compromisos con quienes te dan dinero, de tener luego que hacer licitaciones a modo, de tener que inflar los precios de la obra pública, de tener que dar adjudicaciones directas, como mostró hace poco, fue México Evalúa, ¿verdad? ¿O fue el IMCO? El IMCO, que mostró que buena parte durante estos años ha sido en adjudicaciones directas. ¿Y por qué? Pues por la razón de que hay que pagar las deudas de una campaña. Este año es la elección más grande de la historia de México. No vamos a hablar de elecciones, pero bueno, es la elección más grande en la historia de México y por lo tanto va a ser la elección más cara de la historia de México. Y por lo tanto, este año se van a gestar las deudas más grandes que deben pagarse en los próximos años. Eso significa que la corrupción que se va a tener que gestar, al menos en los 3-4 años siguientes, para pagar las deudas de este año, para pagar las campañas de todos los partidos, es algo que nunca hemos visto en México. Y esto es muy triste decirlo, porque a la vez se está gestando el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una buena noticia normativa, pero en la realidad los hechos es que lo que va a costarle a México la elección de este año de donaciones legales y ilegales es una cantidad que no tenemos idea de cuánto es. Vamos a vivir 4 o 5 años más en este modelo del gato y el ratón, de tener que estar haciendo antesalas, cobrando favores, pagando. Es verdaderamente tortuoso. Por eso yo creo que puede haber maneras en donde la industria, de verdad, mañana van a tener aquí a 4 personas. No desaprovechen la oportunidad para pedirles una opinión de lo que está ocurriendo, para pedirles que se posicionen con claridad en el tema, para hacer una agenda. Si el candidato o la candidata los ve a todos juntos y oye que una voz les plantean esta preocupación, creo que pueden hacer una agenda, y si están todos juntos creo que no va a haber facturas individuales que pagar en este tema. Son mis comentarios iniciales, Alfonso. Como es evidente, y creo que se ha probado suficientemente en la historia de México, cuando menos en la historia de la posrevolución, es que la industria de la construcción es una pieza clave en la gobernabilidad del país. Es decir, que los constructores han sido un factor muy importante en el juego político. Pienso, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en distintos momentos de nuestra historia, en donde el candidato futuro presidente de la República no ha sido el que ciertas fracciones del grupo en el poder pensaban. Imagínense, por ejemplo, el caso de Aarón Sáenz. Aarón Sáenz, que había sido el coordinador de la campaña del general Obregón, muerto Obregón. Los obregonistas, que eran la fuerza más importante, lo impulsaban para ser candidato presidencial del naciente Partido de la Revolución Mexicana, que entonces se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando resulta que el candidato es el ingeniero Pascual Ortiz Rubio? Que los obregonistas están tentados a buscar el control de la presidencia a través de las armas, y lo que hace el sistema político es congraciarse con los obregonistas, con el general y licenciado Aarón Sáenz, a través de contratos de obra pública. O en el caso del general Miguel Enríquez Guzmán, ocurre algo similar. Para tranquilizar a los enriquistas, lo que se hace es contratos de obra pública, y entonces algunos de ellos dijeron que habían dejado de ser los enriquistas
para convertirse en los enriquecidos. Bueno, en efecto, la construcción ha sido una herramienta muy importante del sistema político. Pero yendo un poco atrás, yo quisiera preguntarte, Eduardo, ¿qué pensarías que podría permitir hacer más eficaz la contratación de la obra pública, de los servicios públicos? ¿Qué mecanismos para mejorar la competitividad y la equidad de las constructoras participantes? A ver, desde distintos planos hay que empezar a trabajar el problema. El plano normativo. Hay 104 formas diferentes de venderle al gobierno en México. Cada poder tiene una forma distinta. Cada estado tiene una forma distinta. Más los regímenes especiales hay otra forma distinta. Es increíble que sigamos teniendo más de 100 formas diferentes de contratación pública. No tiene sentido. Para los únicos que tiene sentido son para el objeto de estudio de Luis Carlos, que necesitan tener peculiaridades para poder hacer extorsiones a modo. Yo creo que tenemos que dejar atrás esta idea de que se necesitan 100 formas distintas. Cuando menos en obra pública creo que hay bastante consenso en que se necesita una ley general de obra pública. Hay incluso, y yo soy de la idea de que deberíamos de discutir en tándem la ley de adquisiciones y la ley de obra pública de carácter general, para que no haya tal dispersión y variedad de formas de hacerlo. Ahora, segundo asunto, lo que se pudo hacer gracias a que subimos los datos en datos abiertos y empezar a analizar el sistema de compras Compranet, solo se puede hacer en Compranet. Imagínense, en las otras 100 formas de comprar y de venderle al gobierno no se puede hacer, porque no tenemos, ya no digan un sistema transaccional para llevar a cabo las licitaciones, no tenemos sistemas de información que sean comparables y un solo estándar. Ahí hay una discusión amplia a nivel internacional que no hay que perder, que es poner toda la información sobre contrataciones públicas en el mismo estándar de información, que se llama el estándar de datos de contrataciones abiertas, que es un estándar internacional, para que independientemente de dónde estés, la información pública sea la misma. Luego hay asuntos curiosos. En algunas entidades no existen las preconvocatorias, entonces te enteras realmente cuando se publica la convocatoria y cuando inicia el proceso de la licitación del contenido de la misma. Bueno, o sea, a nivel federal hemos trabajado tanto para dar tiempo a que las convocatorias se publiquen antes y se beneficien del comentario de la industria, de los críticos, de los adversarios. ¿Por qué no hacerlo de manera generalizada en el país? Ese es el plano normativo. No lo quiero dejar pasar. Sí tenemos un problema normativo, no todo se resuelve en México cambiando las leyes, pero me queda muy claro que esto es inaceptable, ¿no? Que haya tantas formas distintas de comprar y venderle al gobierno. Segundo asunto que tiene que ver con la parte de la acción colectiva que describía Luis Carlos. Hemos estado trabajando junto con la Cámara para encontrar los mecanismos correctos para proteger al denunciante. Justamente uno es la acción colectiva, otras son acciones de litigio estratégico que encabeza la Cámara en nombre de sus agremiados, pero sin duda uno de los problemas es cómo denunciar sin que haya represalias. No creo que tampoco sea una bala de plata el tema de la protección a denunciantes, pero sí es un pendiente que se puede resolver en parte desde el ámbito privado, el propio trabajo gremial. Ahí es algo que la CEMICA está trabajando y que seguramente se verá muy pronto. Y del otro lado, en el lado público, yo sé que cuando fuimos al Congreso a empujar el Sistema Nacional Anticorrupción, a cierto senador de apellido Gamboa no le gustaba que yo hablara del tema de la protección de denunciantes, ¿no? Me parece muy importante darle protección a quien denuncia, que sepa que no va a perder, si está dentro del gobierno, su empleo, que no va a comprometer su vida profesional por un acto heroico, y también desde el lado público, que quien denuncie tenga todas las garantías de que no sufrirá represalias. Ese es un tema de asignatura pendiente. La parte dura, la parte de sanción y la parte punitiva, creo que esta industria lo sabe mejor que ninguna otra. El verdadero instrumental anticorrupción en esta materia no es el Código Penal, son las leyes de lavado de dinero.
Todos los casos que han sido procesados en México con cierto nivel de éxito han sido procesados por la vía de evasión fiscal y de lavado de dinero, no porque siguieran Al Capone y la tradición clásica de los detectives y los inspectores norteamericanos, por una sencilla razón: este es un delito económico, no un crimen pasional, ¿no? No tiene nada que ver con muchos de los supuestos que plantean los códigos penales. Creo que un asunto importante es que entendamos que la investigación en materia de adquisiciones y obra pública que se haga no debe ser solo de corte administrativo, sino que tiene que involucrar las otras dos patas, que son lavado de dinero y evasión fiscal. En esa medida es la parte dura, es la parte más ingrata del problema, pero es la que da resultados inequívocamente cuando se hacen investigaciones por anticorrupción. Por último, yo creo que hay una parte que no hay que soltar, y creo que es mantener la voz fuerte y alta en este tema. Hay una denuncia que es la denuncia específica por casos, pero pensando en el día de mañana, Luis Carlos, en la reunión que van a tener, creo que también ya anda por aquí el Bronco, ¿no? Habrá que preguntarle si se vale hacer trampa al juntar las firmas, ¿no? Me queda muy claro que ya no necesitamos pronunciamientos genéricos de parte de los candidatos, que se necesita llegar al detalle de cómo va a ser el Programa Nacional de Infraestructura, qué características va a tener, qué es un repositorio de proyectos, quién va a hacer la precalificación, cómo aseguramos la precalificación de los proyectos para que se cumpla lo que se decía en el panel anterior sobre planeación. Yo creo que ya el país está un poquito cansado de los pronunciamientos en abstracto y de los compromisos genéricos. ¿Qué van a hacer los candidatos con el tema de la Fiscalía General? ¿Vamos a tener una Fiscalía General independiente o vamos a seguir con una Fiscalía que se mueva por hilos políticos, ¿no? Tenemos que entrar a una conversación que es ligeramente más incómoda, pero mucho más honesta para lo que necesita el país y esta industria. Creo que hay que empezar a hablar con mucha mayor claridad y más detalle, alejarnos. Todos están en contra de la corrupción en el discurso público, la diferencia es qué van a hacer y en concreto para enfrentarla, y cómo vamos a saber si vamos ganando o perdiendo la batalla, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de desempeño? Número de gobernadores detenidos, número de redes desmanteladas, número de procesos bien asignados, ahorros en la obra pública. Ustedes escojan, ustedes conocen también bien el tema, pero creo que hay que comprometerlos en los resultados y no solo en los procesos. Con lo que acaba de comentar Eduardo, me recordó algún profesor en la Facultad de Derecho hace muchos años que nos decía que el derecho penal era el de las 3 P, porque solo se aplicaba a los pobres, a las prostitutas y a los pendejos. Y la verdad es que han pasado muchos años y seguimos viendo que el derecho penal solamente se aplica a los pobres. Pero bueno, a propósito del tema del Estado de Derecho, Luis Carlos, ¿qué impactos está teniendo especialmente sobre la industria de la construcción, pero no solo, nuestro Estado de Derecho? Bueno, esta es la asignatura pendiente más importante de México y desafortunadamente es la menos relevante para la clase política, y no lo diría solo para la clase política, para el sector empresarial en ocasiones tampoco es prioritario, siempre y cuando, reitero, tengan acceso. Cuando uno se da cuenta que el acceso es variable en el tiempo, yo creo que a todos nos conviene tener reglas claras. Pero si ustedes ven actualmente el discurso político tradicional, por ejemplo, de López Obrador, es un discurso de justicia, no de Estado de Derecho ni de legalidad, es un discurso de justicia y sobre todo justicia a un segmento marginado. Es selectivo, y un argumento sería, pues claro que es selectivo porque ha sido el segmento de la población mayoritario y que menos acceso ha tenido a oportunidades. Pero el tema es que no es un discurso de legalidad ni de Estado de Derecho. El candidato Anaya yo creo que es el que más ha hecho hincapié en ese tema en esta campaña, y el candidato Mid yo creo que está en una posición intermedia y está haciendo algunas posiciones específicas.
pero yo no creo que allá afuera la gente esté pidiendo Estado de Derecho. La gente quiere oportunidades, y son oportunidades específicas, selectivas, que los benefician a ellos, felices de la vida. Pero reitero, el problema es que para algunos constructores, cuando ellos son los que tienen acceso al gobernador, pues felices de la vida que el estado actual de las cosas se mantenga. El problema, reitero, es cuando no tienes acceso porque cambió, y por lo tanto yo creo que como con el velo de la ignorancia de saber cómo te va a ir mañana, a todos nos conviene tener un piso más parejo. Permíteme dar 4 o 5 cosas específicas de las cosas que yo creo que se pueden hacer. Primero, yo creo que lo que hay que cerrar es la llave de la discrecionalidad. Ese es el tema. La única manera para que un constructor le pueda decir a Alfonso Zárate, que es candidato a gobernador: Alfonso, si pudiera te ayudaría, pero sabes que no puedo, es que Alfonso no me pueda garantizar a mi constructor que me va a pagar mañana. ¿Cómo hago para que Alfonso, candidato, no pueda asegurarme que dentro de un año me va a dar 100 millones de obra pública? Eso es lo que hay que pensar. Porque si Alfonso no me puede a mí garantizar esos 100 millones, yo le puedo decir: Alfonso, mis socios no me van a aceptar darte 10 millones hoy porque no sabemos si nos lo vas a poder pagar. ¿Quién sabe si vas a poder asignarme de forma directa ese puente? Y yo le voy a decir a Alfonso: Alfonso, la ley de obra pública que se modificó ya no te permite hacerlo, ya es muy estricta. Además hay un padrón nacional de contratistas en donde no podemos esconder la información, porque yo puedo decir: voy a hacer un convenio modificatorio a la mitad del trayecto y así tú y yo ganamos. Hay que cerrar la discrecionalidad y la habilidad de los gobernantes para hacer asignaciones directas entre 3 o 4 finalistas. El segundo es, los políticos en campaña prometen, y prometen y prometen y prometen y hacen padrón de promesas, y entonces ahí empieza el problema de la planeación deficiente, de la cual hablaba Alberto hace rato, creo. La planeación deficiente empieza en las campañas porque se te ocurre decir algo en un evento para quedar bien y ya te jodiste, porque a lo mejor eso no tiene ninguna utilidad general, pero te hace quedar bien con un grupo de personas, y ahí empieza el problema. La planeación deficiente nace cuando tienes que inventar una obra pública para pagarle a tus donadores. Entonces, ¿cómo se limita esa planeación deficiente? Hay quienes han hablado de que se tienen que crear institutos de planeación aislados del ciclo político, transeccionales. Esto tiene que ver con otra cosa que pasa en el Congreso y la Cámara de Diputados, que es una negociación muy deficiente de los presupuestos. Desde hace más de 15 años o 20, no sé desde cuándo, se establece como un requisito para aprobar partidas de obra pública el que exista un plan ejecutivo, que existan todos los permisos para llevar a cabo la construcción de una carretera, para que ya haya pasado por la unidad de inversiones de Hacienda, que haya ya un permiso, que esté dado de alta. ¿Cuántas veces, ustedes lo saben, los diputados aprueban partidas para una carretera que no tiene permiso, que no se va a construir nada, y el diputado lo hace comúnmente para quedar bien, o porque es ignorante, porque siente que lo va a poder negociar en Hacienda en enero? Y en Hacienda, de forma irresponsable, dejan en ocasiones que, a pesar de no cumplir la ley, entre la partida, se apruebe en el presupuesto, se presuma que hubo unanimidad, y en febrero o marzo, cuando el diputado llega a decir: oye, necesito el dinero, Hacienda le dice: pues dame los permisos de Semarnat, dame el permiso de antropología, dame el permiso de todos los permisos que se requieren y que ustedes saben lo tortura que es, y no se acaba por asignar el recurso, pero ya se hizo la simulación y ya se empezó a tener planeación deficiente. La negociación del presupuesto es un tema muy importante. Otro tema que creo que es relevante y que pondría en orden a la industria y colocaría a los buenos, que son ustedes, de los no tan buenos que no están aquí, es el tema de hacer un análisis de los convenios modificatorios. No existe, hasta donde yo sé, hace algunos años que lo busqué, un registro nacional de la desviación estándar del precio original respecto al precio final de la obra. ¿Y a qué obedeció el convenio modificatorio? ¿Qué lo explica? ¿Qué supervisor validó eso? ¿Cuál es el récord individual de un contratista en su vida profesional del número de contratos modificatorios y por qué suma es? Esa es información pública que todos deberíamos de tener en un solo registro nacional de contratistas de obra pública para saber cuál es el récord. Yo supongo que las desviaciones de los convenios modificatorios obedecen a veces a una mala planeación, que no es culpa del contratista, pero en ocasiones
responde también a un acuerdo informal, recíproco y bilateral. De tal forma que me parece que eso también sería muy importante. Son algunas de las ideas. Yo creo que algo de lo que aquí se ha planteado es realmente muy relevante. Decías, Eduardo, por ejemplo, que ya hay que exigirle a los candidatos que dejen los comentarios abstractos. Abstractamente todos están en contra de la corrupción, de la impunidad, en fin, y que empiecen a aterrizarnos sus propuestas. Y desde luego creo que lo que estamos viviendo en esta sesión, lo que hemos vivido en los últimos años, para la gente joven hay que decirle que es algo verdaderamente excepcional, que hubo una época en donde un gran corporativo en el Congreso, en la asamblea de la empresa, decidió llevar a un expositor para que hablara del tema político. El funcionario que tuvo el atrevimiento de llevarle a sus ejecutivos y a sus funcionarios una plática política perdió la chamba, porque hubo una llamada desde gobernación en donde les dijo: momento, ustedes dedíquense a lo que les corresponde, que es el hacer negocios, y la política nos toca a nosotros. Y en ese sentido yo quiero hacer un reconocimiento a Gustavo Arballo, porque me parece que a lo largo de la gestión ha organizado una serie de reuniones en las cuales el tema de la transparencia, el tema del Estado de Derecho han estado presentes. Y naturalmente que esto implica muchos riesgos porque así como existen elementos para premiar, para compensar, hay otros de castigo. Entonces se dice, y creo que tiene mucha razón, que para tener el pico largo hay que tener la cola corta. Entonces eso significa que los constructores necesitan tener al frente de sus organizaciones a empresarios impecables, porque lo primero que ocurre es las inspecciones de diversa naturaleza, y somos un país en el cual existe tal nivel de leyes, reglamentos, circulares, disposiciones que pueden apretar a un empresario por las mínimas razones. Recordaba ahora que hablaba Luis Carlos de otra forma de compensación a los que favorecieron la campaña. Recuerdo que en algún momento un consejero del entonces INAI me invitó a platicar y me comentó el tema. Me dijo: mira, yo estoy haciendo el proyecto para solicitarle al SAT que me entregue la relación de quiénes han sido los beneficiados con la cancelación de créditos fiscales. Y el entonces titular del SAT le dijo: no, hombre, no tiene ninguna importancia. Hay un pedimento y yo estoy haciendo la propuesta para que me entreguen la lista de quiénes son los beneficiados por la cancelación de créditos fiscales. Y de nuevo el titular del SAT le daba distintos pretextos y al final le dijo: mira, te puedo mandar lo siguiente, una relación de cuáles han sido los montos, cuántos créditos se cancelaron de menos de $1,000,000 de pesos, de 1,000,000 a 10, de 10, pero sin los nombres. Y a mí me pasó una copia de ese reporte y la verdad que estamos hablando de cantidades monstruosas, cancelaciones de más de 200 millones de pesos de créditos fiscales. Y mal pensado, mi deducción fue que esas cancelaciones eran la manera de compensar a los que le habían entrado a la charola. Entonces tú contribuyes a la campaña y en su momento nosotros te vamos a cancelar créditos fiscales. Nos pusiste 50, te cancelamos 200. Entonces contra todo eso tenemos que batallar, pero creo que también entre las cosas concretas de esta sesión es que en las sesiones próximas, con quienes aspiran a la presidencia de la República, les podamos preguntar: ¿con quién vas a gobernar? ¿Con quién vas a gobernar? ¿Por qué? Porque todos ustedes, como industriales de la construcción, saben el enorme mérito que tiene el tener a la gente adecuada dentro de su estructura, al jefe de construcciones, al director técnico, pero al de administración, pero al jurídico, etcétera. Y sin embargo, ¿cuál ha sido la experiencia de los últimos años? Para no irnos muy lejos, apenas en la alternancia, ¿con quién gobernó Vicente Fox? Bueno, además de Marta, gobernó con los supergerentes,
supuestamente reclutados por los headhunters. Y la verdad es que se trató de un funcionariado de una enorme mediocridad y de una enorme incapacidad para dar resultados. ¿Con quién gobernó el presidente Felipe Calderón? No con los aptos, sino con los adeptos. Tenía tal desconfianza que solamente se rodeó de los que eran muy cercanos a él. Y recuerdo que en aquellos momentos, quien era presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jaime Yesaki, me dijo: el gabinete no es una escuelita, que se vayan a aprender a otra parte. Sin embargo, cada 6 años tenemos designaciones sorprendentes de funcionarios en posiciones clave, en cuya trayectoria profesional no hay nada que nos indique que estaban preparados para esa responsabilidad. De tal forma que creo que es un buen momento para decirle cuáles son los perfiles. No nos diga siquiera el nombre, pero cuáles son los perfiles para nombrar a un secretario de Comunicaciones, a uno de Agricultura, a un director de Infonavit. Es decir, qué trayectoria tienen y con qué características pueden efectivamente garantizarnos que van a cumplir bien. Y la otra cosa es que hay diferentes tipos de voto. Yo alguna ocasión hice una clasificación de los votos en donde estaba el voto duro. Digamos, el voto duro es el de esos militantes que dicen: mi familia es priista y yo votaré por el PRI más allá de quién sea el candidato, o mi familia es panista y yo voto por el PAN, quien quiera que sea el candidato, o yo soy de izquierda. El voto duro. Pero está también el voto de castigo, el voto de castigo que se ejerce frente a una administración que se siente que lastimó los intereses propios. Está el voto en defensa propia, del que ejerce su voto pensando en que si gana este candidato va a dañar a su familia, a su sector, a su estado. Entonces hay voto duro, voto en defensa propia, voto de castigo, voto por afinidad, voto útil, voto estratégico. Hay una categoría científica que es el voto chingue a su madre. Este es el voto que ejerce el elector que se presenta frente a las boletas y de repente ve una y dice: no, estos son muy ineptos, son muy corruptos, chingue a su madre. Y entonces cruza la boleta, cualquiera que sea. Claro, en su momento tuve el atrevimiento de decirlo en radio y recibí una reprimenda de la Secretaría de Gobernación. Era secretario entonces Monseñor Abascal, y en función de eso decidí cambiarle el nombre al voto chingue a su madre y le puse el voto que sea lo que Dios quiera. Esto también existe desde y luego la gente dice: no, tenemos que ejercer un voto reflexivo. Muy bien, pero ¿a qué le llaman voto reflexivo? A analizar las propuestas de los candidatos. ¿Cuáles son las mejores propuestas? Y bueno, Luis Carlos y yo somos consultores y nos encargan de repente que preparemos una agenda legislativa para un grupo o para un candidato, y bueno, de acuerdo a nuestras capacidades podemos hacer una muy buena oferta. ¿Eso quiere decir que el candidato se compromete con ella? No necesariamente. Y en nuestro país no existe nada en las leyes que garantice que lo que se promete en campaña se cumple. Pongo un ejemplo: Carlos Salinas de Gortari nunca dijo en su campaña que iba a reformar el artículo 3º, el 82, el 130, y los reformó. Y algunos de ellos eran propuestas del PAN o del PRD, pero no del PRI. Entonces, no, yo creo que lo que necesitamos en el voto reflexivo es, más allá de analizar las propuestas, analizar las trayectorias. Nos dices que vas a combatir la corrupción, en el desempeño que has tenido en tu carrera profesional lo has hecho. Nos dices que vas a gobernar con los mejores. ¿Con quién te has rodeado cuando has tenido estas oportunidades? Entonces yo creo que hay digamos mucho por hacer en esta materia, pero bueno, creo que son ya la 1 de la tarde y es hora de concluir la sesión. Yo solamente agradezco el privilegio de haber compartido, Eduardo, Luis Carlos, con dos admirados amigos míos esta sesión. Muchas gracias a todos.
Muy bien, voy a pedirle al licenciado Gustavo Arballo Luján, nuestro presidente de CEMIC, que sea tan amable en pasar a entregarle en nombre de la Cámara, en nombre del comité organizador de este 29º Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, estos obsequios a nuestros panelistas, iniciando por el maestro Eduardo Bojorquez López. Por supuesto, con el aplauso de ustedes, muchas gracias. Al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez. Y al maestro Alfonso Zárate Flores. Muy bien, muchas gracias a ellos. Y bueno, en unos momentos más tendremos la participación del ingeniero Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, que viene a presentar sus propuestas. Les pedimos por favor que no salgan del salón, que permanezcan con nosotros. Esto será cuestión de unos 2 o 3 minutos nada más. Muchas gracias.